Yamilet Cantera Martínez, estudiante de la licenciatura de Psicopedagogía, cuarto cuatrimestre. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la personalidad, por lo que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Primero que nada debemos saber que la personalidad es aquella identidad personal que identifica al individuo. Esta consta de cualidades que otros admiran de él y de algunos factores determinantes de su conducta. También conlleva características que se pueden dividir entre centrales y periféricas y son fáciles de diferenciar debido a que las centrales son fundamentales y duraderas en la persona y por el contrario las periféricas son conductas sujetas a cambios. También es importante señalar que la personalidad es estable, esto quiere decir que no cambia. Es importante conocer de dónde se deriva o de dónde proviene la palabra o el significado de personalidad. Cabe recalcar que proviene del griego de la palabra prosopon, que significa persona, aludiendo así a las máscaras que se ocupan en Grecia en el teatro de la tragedia, donde se muestra la forma que aparece frente a otros. Sin embargo, la personalidad se configura por dos componentes o factores, como lo es el temperamento. Estas son adquiridas de forma genética y se supone que es un componente que determina las características de cognición, comportamiento y emociones. Y por otro lado, el carácter pasa a ser conductas que se aprenden en el medio en base a una sociedad, es decir, nosotros lo adquirimos por la interacción con las personas. Sin embargo, para llevar a cabo un estudio de la personalidad debemos conocer algunas teorías psicodinámicas y algunos de los autores que repercuten. Tal es el caso de Sigmund Freud, quien es considerado el padre del psicoanálisis. Este personaje nos presenta una estructura de la personalidad dividida en tres partes. El yo, que es la parte consciente que se rige por el principio de realidad y evita el dolor. Y por el otro lado, el ello, que se rige por el principio de placer y lleva a cabo dos pulsiones. La pulsión de vida, que garantiza la necesidad y supervivencia de todos los organismos, y la parte de la pulsión de muerte, que es todo lo contrario a la primera, es decir, esta provoca que los organismos rechacen lo que no les agrada o lo que sienten que les amenaza. Y por último, el superyo, que se rige por el principio de realidad y criterios de juicio. Pero esto no es todo. También nos presenta tres postulados dentro del psicoanálisis. Por ejemplo, el consciente, la percepción, pensamientos, recuerdos, sentimientos, es decir, aquella información que no son difíciles de expresarse. Y en el preconsciente son inaccesibles, restos mnémicos, es decir, información que puede llegar a la conciencia a través de la memoria, pero necesitan de mucho esfuerzo. Y por último, el inconsciente, que repercuten en pulsiones, recuerdos comprimidos y solo son accesibles en sueños. Es decir, estos son información que quizá nunca llegue a emerger. Pero Sigmund Freud también nos menciona algo muy importante, las 5 etapas de desarrollo psicosexual, donde abarca la primera etapa, la oral, desde el nacimiento hasta 1 año y medio de vida, en la estimulación por la boca, el destete de pecho, biberón, cuando el niño también succiona o muerde algún objeto o algo. La etapa anal pasa a ser la segunda, desde 1 año hasta 3 años de vida. Y su centro de placer es el ano, con el control del esfínteres. Y por tercera etapa tenemos a la etapa fálica, que abarca los 4 años de vida. Y aquí su centro de placer son los genitales. El niño se siente identificado con el progenitor del mismo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se presentan los dos complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Por ejemplo, te puedo decir que la niña se siente atraída por el padre y el niño por la madre, y el progenitor del sexo contrario pasa a verse como su enemigo o
como su rival. La cuarta etapa es la latencia, que abarca desde los 6 años a los 12 años, y esta, a diferencia de las otras, no tiene ninguna zona de placer, pero el niño adquiere los mecanismos de defensa que necesita para el desarrollo de su vida. Y por último, la etapa genital, que se ve de los 12 años en adelante, y su centro de placer pasa a ser los genitales. Aquí inicia lo que es la relación sexual adulta, es decir, aquí vive el adolescente lo que es el amor y las relaciones sexuales. Por su parte también podremos encontrar a Alfred Adler, quien nos presenta dos complejos muy importantes, como lo es la inferioridad, que se presenta cuando somos incapaces de afrontar los problemas de la vida, o de lo contrario, cuando opinamos exageradamente de nuestras habilidades y logros, se presenta lo que es la superioridad. Pero esto no es todo, también nos presenta un orden de nacimiento, como por ejemplo los primogénitos, dice que son los más engreídos. ¿Y esto por qué? Bueno, estos sufren del destrono, por lo que quiere decir que cuando nacieron fueron consentidos, fueron los más queridos, y cuando nacen los segundos hijos, estos se sienten como que rechazados o que los hacen a un lado, los dejan de querer, por lo que toman una conducta negativa hacia los otros hijos. Por su parte, los segundos hijos, dice Alfred, que no son los más engreídos, debido a que no experimentan el poder y no se preocupan mucho por él. Y son competitivos y ambiciosos, sin embargo, nunca intentan ser mejores que los primogénitos porque piensan que es inalcanzable. Y por último, los últimos hijos, dice que son los más engreídos, debido a que estos son los más consentidos y nunca pierden la supremacía. Todo el tiempo están pegados a mamá y cuentan con todo el apoyo de sus padres, y eso se debe a que sean de forma engreídas. Vamos a ver ahora a Erich Fromm. Él nos presenta tres maneras en las cuales se puede ceder o escapar de la libertad. Tal es el caso del autoritarismo. Como podemos ver en la imagen, la autoridad ejerce poder en alguien más, existiendo así una codependencia. Y por otro lado está la destructividad, que nosotros como seres humanos destruimos nuestro ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, en el caso de las personas que roban o las personas que matan. Y por último, la conformidad, el hecho de permitir que otros se elijan por nosotros y nosotros rechazando a nuestra libertad. Somos conformistas. También Erich Fromm hace una división de dos tipos de familia. Dice que la familia simbiótica son unidos con relación estrecha, donde no se permite el alejamiento de los hijos y estos mismos son absorbidos por los padres. Y podemos verlos muchas veces, es decir, en esta familia, cuando necesitan de ayuda, se necesitan entre sí, están para apoyarse unos a los otros. Y por eso son unas familias unidas, porque están cuando se necesitan. Y por lo contrario, la apartada son pocos afectivos, evitan el contacto y tienen una relación hostil y desconfiada, por lo que si buscas ayuda no puedes encontrarlos en ellos, porque simplemente son comúnmente familias que tienen problemas en la relación, o son de padres divorciados. Después de haber visto los tres diferentes autores que hablan sobre lo que es los rasgos, vamos a ver algunas de las características de estos. En resumen, dice que los rasgos son siempre individuales, es decir, son distintos en cada persona. Como bien sabemos, nosotros los seres humanos no somos todos iguales. Entonces, esto es lo que nos define como persona, por lo que siempre van a presentarse de forma individual y distinto una de la otra. Y tienen una dimensión perdurable de características de la personalidad, es decir, como mencionábamos desde un principio, los rasgos no cambian, perduran, y estos buscan o cuentan con el objetivo de distinguir a una persona.
Por último, vamos a ver lo que es el personalismo psicológico de Gordon Allport. Él nos presenta la conceptualización del propio, lo que soy, lo que debo ser y lo que quiero ser, presentándonos así 3 categorías básicas de los rasgos, como por ejemplo el primero, los rasgos cardenales, que dice que se demuestran continuamente, es decir, están en la persona. Por ejemplo, una persona que es egoísta, por más que intente disimular, siempre será egoísta, mostrándolo con sus gestos. El segundo, que es el central, dice que son comunes, observables en el comportamiento del individuo, pero no siempre son tan evidentes. Por ejemplo, de una persona que es agresiva, no siempre es agresiva. Y por último, los secundarios, que se presentan en ciertas situaciones. Una persona puede ser callada o tímida, pero cuando la sacan de sus casillas puede ser contestona o enfrentarse a la persona que la agrede. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.